Trastorno negativista desafiante. Guía para madres y padres agotados. 50 actividades prácticas y lúdicas para ayudar a tu hijo a gestionar la ira, las crisis emocionales y las rabietas. Introducción. Me llamo Ferdinand Gama y sé muy bien lo que significa crecer en el trastorno negativista desafiante. No lo he estudiado solo en manuales, no lo he aprendido únicamente trabajando con niños, lo he vivido en mi propia piel. De niño era un huracán. Responder, desafiar las reglas, provocar a los adultos, era mi pan de cada día. Mi madre siempre decía: Ferdinando, ¿por qué tienes que hacer siempre lo contrario de lo que te pido? Mi padre más severo intentaba imponerme disciplina con castigos y reglas rígidas. Y yo, cuanto más sentía la autoridad sobre mí, más me revolvía para quitármela de encima. La escuela era un campo de batalla. Los profesores me veían como un niño difícil, uno que quiere discutir siempre, que no respeta las reglas, que provoca solo por el gusto de hacerlo. Pero en mi interior no quería realmente ser un problema. Solo deseaba que alguien entendiera que no lo hacía a propósito, que no era un rebelde por placer. Sentía un fuego dentro, una necesidad irresistible de oponerme, de afirmar mi identidad contra todo y contra todos. No sé decir exactamente cuándo empecé a cambiar. Tal vez al crecer, tal vez gracias a esas pocas personas que supieron ver más allá de mi comportamiento y decidieron ayudarme en lugar de castigarme. El hecho es que un día, casi sin darme cuenta, estaba al otro lado. De niño rebelde me había convertido en educador. Y en mi trabajo comencé a encontrarme con muchos niños que se parecían a mí. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando me convertí en padre. Mi hijo Marco es exactamente como era yo a su edad. Desafiante, testarudo, siempre dispuesto a retarme en cada ocasión. Al mirarlo, me vi a mí mismo, y esta vez no podía permitirme cometer los mismos errores que habían cometido mis padres. No podía caer en la trampa de los castigos, de los gritos, de las luchas de poder. Tenía que hacer algo diferente. Y así lo hice. Apliqué todo lo que había aprendido en mi experiencia en mi trabajo con los niños. Cambié la forma de comunicarme con él. Comprendí cómo establecer límites sin enfrentamientos, cómo transformar su oposición en una fortaleza. Y funciona. Este libro nace de ahí, de mi experiencia personal y profesional, de mi camino de crecimiento y de los logros obtenidos con mi hijo y los de muchos niños a los que he ayudado a lo largo de los años. Quiero ofrecerte una guía práctica, clara y concreta para afrontar el trastorno negativista desafiante, sin sentirte perdido, frustrado o sin esperanza. Porque sí, es difícil, pero si se aborda de la manera correcta, con paciencia, estrategias eficaces y un enfoque consciente, es absolutamente superable y puede convertirse en un camino de crecimiento, tanto para el niño como para quienes lo acompañan, y yo soy la prueba de ello. Capítulo 1. El trastorno negativista desafiante es más que una simple rebeldía. A todos los niños les pasa ser testarudos, desafiar las reglas o poner a prueba la paciencia de los adultos. Forma parte del crecimiento, de la exploración del mundo y de la construcción de su propia autonomía. Pero cuando la oposición se convierte en una manera constante de relacionarse, cuando cada petición se transforma en una batalla
y la actitud desafiante parece ser la única forma en que un niño se relaciona con la autoridad, podríamos estar frente a algo más que una simple etapa. Podríamos estar frente al trastorno negativista desafiante. Este trastorno no es un capricho, ni un rasgo de carácter que se corrija con más severidad. Es un verdadero modelo de comportamiento persistente, que tiene raíces profundas y que, si no se aborda de la manera adecuada, puede comprometer el bienestar del niño y de las personas que lo rodean. Me di cuenta de ello por primera vez como educador, cuando conocí a Luca, un niño de 8 años que todos los días desafiaba a la maestra ante cualquier petición. ¿Por qué debería hacerlo? No me interesa. Si quieres que lo haga, tendrás que obligarme por la fuerza. Cada mañana era una lucha, cada tarea una batalla. Las estrategias tradicionales, premios, castigos, reglas rígidas, parecían solo empeorar la situación. Era como si Luca buscara siempre el conflicto, como si la rebeldía fuera el único lenguaje que conocía. Solo cuando empecé a ver el mundo a través de sus ojos entendí que no se trataba de maldad ni de falta de respeto. Había algo mucho más profundo. Por eso es fundamental distinguir a un niño simplemente testarudo de uno que sufre trastorno negativista desafiante. A lo largo de este capítulo analizaremos qué es exactamente el trastorno negativista desafiante, cómo se manifiesta y en qué se diferencia de otras condiciones conductuales. ¿Qué es el trastorno negativista desafiante? El trastorno negativista desafiante está definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como un patrón persistente de comportamiento negativista, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad, que va más allá del nivel normal de oposición típico de la infancia. Los niños con trastorno negativista desafiante muestran 3 principales categorías de síntomas. Estado de ánimo irritable, colérico. Se irritan con facilidad, pierden la calma y se muestran resentidos o rencorosos. Conducta discutidora, provocadora. Cuestionan constantemente a los adultos, se niegan activamente a respetar las reglas y molestan intencionalmente a los demás. Actitud vengativa. Puede mostrarse vengativo o resentido en más de una ocasión, guardando rencor durante largos periodos de tiempo. Estas actitudes deben estar presentes por lo menos durante 6 meses y deben interferir en la vida cotidiana del niño, tanto en casa como en la escuela o en sus relaciones sociales. Cuando comprendí que mi hijo Marco no estaba simplemente atravesando una etapa difícil, fue como un puñetazo en el estómago. Cada mañana, vestirse para ir al colegio era una pesadilla. Si le pedía que se pusiera la chaqueta, respondía: "No, hace calor". Si lo dejaba salir sin ella, entonces se quejaba porque tenía frío y me acusaba de no haberle dicho que la cogiera. Cualquier petición se convertía en una batalla de poder. Durante mucho tiempo pensé que era solo terquedad, pero cuando empecé a ver que cada día se repetía el mismo patrón, entendí que no era simplemente una actitud de oposición. Marco no desafiaba por el gusto de hacerlo. Dentro de él había una inquietud, una necesidad de control, una manera muy suya de percibir las reglas como imposiciones insoportables. Solo cuando dejé de interpretar su comportamiento como un ataque personal, empecé a verlo como una señal. Logré construir con él una comunicación más efectiva. Diferencias entre un niño testarudo y un niño con trastorno negativista desafiante.
Todos los niños pueden tener momentos de oposición y desafío, sobre todo en las etapas de crecimiento en las que ponen a prueba los límites y buscan afirmar su independencia. Sin embargo, en el caso del trastorno negativista desafiante, la actitud opositora no es episódica, sino que se convierte en una constante en el comportamiento del niño. Si un niño testarudo muestra resistencia solo en determinadas situaciones, un niño con trastorno negativista desafiante se resiste sistemáticamente, independientemente del contexto y sin una motivación clara. Si un niño testarudo protesta, pero al final acepta una regla o compromiso, un niño con trastorno negativista desafiante continúa oponiéndose incluso cuando el conflicto ya no tiene sentido lógico, prolongando el desacuerdo con rabia y frustración. Si un niño testarudo intenta negociar una regla para obtener un beneficio, un niño con trastorno negativista desafiante se opone incluso cuando la consecuencia de su oposición es negativa para él. Si un niño testarudo reacciona con frustración que se disipa al poco tiempo, un niño con trastorno negativista desafiante tiende a permanecer resentido y a manifestar rabia durante largos periodos, llegando en ocasiones a vengarse por un agravio percibido. Estas diferencias son esenciales para comprender cuándo la oposición de un niño está dentro de los límites del crecimiento normal o cuando, en cambio, puede ser la señal de un trastorno que requiere un abordaje específico. Características típicas del niño con trastorno negativista desafiante. Se enfada con frecuencia y reacciona de manera desproporcionada ante situaciones de frustración. Cuestiona regularmente las reglas y las peticiones de los adultos. Desafía abiertamente a las figuras de autoridad y se opone sistemáticamente a las instrucciones. Tiende a culpar a los demás por sus propios errores o comportamientos. Muestra irritabilidad persistente y dificultades para gestionar la frustración. Es vengativo y puede guardar rencor durante mucho tiempo. Provoca deliberadamente a los demás y busca el conflicto incluso en situaciones innecesarias. Tiene dificultades en las relaciones con sus compañeros debido a su actitud opositora. Reconocer estas señales puede ayudar a padres y profesores a identificar el trastorno negativista desafiante y adoptar estrategias adecuadas para gestionarlo de una manera más eficaz. El trastorno negativista desafiante y otros trastornos como el TDAH, trastornos de conducta, ansiedad, traumas. El trastorno negativista desafiante puede confundirse fácilmente con otras condiciones conductuales y psicológicas, lo que hace fundamental un diagnóstico preciso para identificar el abordaje más adecuado. Algunos trastornos con síntomas superpuestos son el TDAH, el trastorno de conducta, la ansiedad y los traumas. TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno negativista desafiante y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad suelen coexistir, pero representan diferencias fundamentales. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por impulsividad, falta de atención e hiperactividad, mientras que el trastorno negativista desafiante se distingue por la oposición sistemática y la dificultad en las relaciones con las figuras de autoridad. Un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede ser desorganizado y distraído sin una oposición intencionada, mientras que un niño con trastorno negativista desafiante rechaza activamente las reglas y busca el conflicto.
Trastorno de conducta. El trastorno de conducta es una condición más grave que el trastorno negativista desafiante e incluye comportamientos que violan los derechos de los demás o las normas sociales, como agresiones, destrucción de propiedades, conductas antisociales. Mientras que el niño con trastorno negativista desafiante se opone principalmente a las figuras de autoridad sin mostrar agresividad física o acciones deliberadamente destructivas. Quien sufre trastorno de conducta manifiesta actitudes más extremas y antisociales. Ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Algunos niños con trastornos de ansiedad o del estado de ánimo pueden manifestar conductas opositoras, pero su actitud suele ser una reacción al miedo o a la inseguridad. Un niño con ansiedad puede negarse a ir al colegio o a enfrentar ciertas situaciones no por rebeldía intencionada, sino por un temor profundo. El trastorno negativista desafiante, en cambio, se manifiesta con oposición constante y actitudes provocadoras independientemente del contexto. Traumas y estrés postraumático. Eventos traumáticos o entornos familiares disfuncionales pueden dar lugar a conductas similares al trastorno negativista desafiante. Un niño que ha vivido abusos, separaciones conflictivas o negligencia puede desarrollar una actitud defensiva y opositora. Sin embargo, a diferencia del trastorno negativista desafiante, estas conductas suelen estar vinculadas a experiencias específicas vividas y el tratamiento debe tener en cuenta el trauma subyacente. Si sospechas que tu hijo puede sufrir trastorno negativista desafiante, mi consejo es siempre consultar con un especialista. No porque cada conducta difícil deba necesariamente etiquetarse como un trastorno, sino porque contar con la opinión de un profesional puede marcar realmente la diferencia. Hablar con un psicólogo infantil o un neuropediatra puede ayudarte a comprender mejor la conducta de tu hijo y a recibir herramientas concretas para afrontarlas de manera adecuada. No estás solo en este reto y no debes de tener miedo de pedir ayuda. Al contrario, es un signo de fuerza y amor hacia tu hijo. Observa con atención, dialogar con maestros y educadores y confiar en quienes tienen experiencia en el sector puede ser el paso adecuado para evitar frustraciones innecesarias y poner en práctica estrategias realmente eficaces. Mi consejo es simple. Si tienes dudas, pide una opinión. Siempre es positivo contar con una guía que pueda apoyarte en este camino. ¿Cómo el comportamiento opositor modifica la relación entre padres e hijos? Cuando un niño es constantemente opositor, toda la relación con sus padres se ve afectada. Afrontar diariamente reacciones de desafío puede poner a prueba incluso a los padres más pacientes, creando una dinámica de conflicto constante que puede generar frustración, sensación de impotencia y en algunos casos agotamiento emocional. Uno de los efectos más comunes en la transformación del rol del padre o madre de guía afectuosa y punto de referencia a figura en lucha constante con su hijo. Cada petición, incluso la más sencilla, se convierte en motivo de oposición y el progenitor puede encontrarse atrapado en una espiral de órdenes, amenazas y castigos ineficaces. Este ciclo de tensión no solo refuerza la conducta opositora del niño, sino que también debilita el vínculo afectivo entre padres e hijos. Otro aspecto a considerar es el sentimiento de culpa que muchos padres experimentan. A menudo se preguntan si hicieron algo mal en la educación de su hijo, si podrían haber hecho más o simplemente son padres incapaces. Esta sensación de insuficiencia puede llevar a dos reacciones opuestas: una actitud hiperautoritaria, en un intento de restablecer el control
o por el contrario, una renuncia total a las reglas para evitar conflictos. Ambas reacciones pueden alimentar el problema en lugar de resolverlo. Para interrumpir este ciclo negativo, es fundamental cambiar de enfoque. Aquí algunos consejos útiles. Mantener la calma. La oposición se alimenta de reacciones emocionales intensas. Cuanto más responde el padre o la madre con rabia, más se opondrá el niño. Aprender a gestionar el propio estado emocional es el primer paso para cambiar la dinámica del conflicto. Establecer reglas claras y coherentes. Las reglas deben ser pocas, sencillas y aplicadas con coherencia. Es importante que el niño sepa cuáles son los límites y que existan consecuencias predecibles por no respetarlos. Utilizar el refuerzo positivo. Recompensar las conductas adecuadas en lugar de castigar constantemente las negativas puede motivar al niño a repetir comportamientos más funcionales. Mejorar la comunicación. Sustituir las órdenes por propuestas de elección y enseñar estrategias para expresar la frustración de forma más aceptable ayuda a reducir la necesidad de oposición. La relación entre padres e hijos no debe vivirse como una batalla diaria. Con las estrategias adecuadas es posible reconstruir una relación más serena y basada en la confianza mutua. En el próximo capítulo veremos cómo aplicar estos principios en la vida cotidiana, con ejemplos prácticos y estrategias detalladas.